Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo, y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 24, del 17 al 27. Después de la muerte de Jehoiada, vinieron los jefes de Judá a postrarse delante del rey, y entonces el rey les prestó oído. Abandonaron la casa de Yahvé, el Dios de sus padres, y sirvieron a los cipos y a los ídolos. La cólera estalló contra Judá y Jerusalén a causa de esta culpa suya. Yahvé les envió profetas que dieron testimonio contra ellos para que se convirtiesen a él, pero no les prestaron oído. Entonces el Espíritu de Dios revistió a Zacarías, hijo del sacerdote Jehoiada, que, presentándose delante del pueblo, les dijo: Así dice Dios, ¿por qué traspasáis los mandamientos de Yahvé? No tendréis éxito, pues por haber abandonado a Yahvé, Él os abandonará a vosotros. Mas ellos conspiraron contra él, y por mandato del rey le apedrearon en el atrio de la casa de Yahvé. Pues el rey Joás no se acordó del amor que le había tenido Jehoiada, padre de Zacarías, sino que mató a su hijo, que exclamó al morir: Véalo Yahvé y exija cuentas. A la vuelta de un año subió contra Joás el ejército de los arameos, que invadieron Judá y Jerusalén. Mataron de entre la población a todos los jefes del pueblo, y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Pues aunque el ejército de los arameos había venido con poca gente, Yahvé entregó en sus manos a un ejército muy grande, porque habían abandonado a Yahvé, el Dios de sus padres. De este modo los arameos hicieron justicia con Joás. Y cuando se alejaron de él, dejándole gravemente enfermo, se conjuraron contra él sus servidores, por la sangre del hijo del sacerdote Jehoiada. Le mataron en su lecho y murió. Le sepultaron en la ciudad de David, pero no le sepultaron en los sepulcros de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Zabad, hijo de Simat el amonita, y Jehozabad, hijo de Simrit el moabita. Lo tocante a sus hijos, la gran cantidad de impuestos que percibió y la restauración de la casa de Dios, se halla escrito en el Midrash del libro de los reyes. En su lugar reinó su hijo Amasías. Capítulo 25. 25 años tenía Amasías cuando comenzó a reinar, y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jehoadán de Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, aunque no de todo corazón. Cuando se afianzó en su reinado, dio muerte a los servidores que habían matado al rey, su padre. Pero no hizo morir a los hijos de ellos, conforme a lo escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Yahvé tenía prescrito: no han de morir los padres por los hijos, ni los hijos han de morir por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Amasías congregó a Judá y estableció por todo Judá y Benjamín, según las casas paternas, jefes de millar y jefes de 100. Hizo el censo de ellos, desde los 20 años para arriba, y halló 300,000 hombres escogidos,
actos para la guerra y el manejo de lanza y pavés. Tomó también a sueldo en Israel por 100 talentos de plata a 100.000 hombres valientes. Pero vino donde él un hombre de Dios que le dijo: «Oh rey, que no salga contigo el ejército de Israel, porque Yahvé no está con Israel, ni con ninguno de los efraimitas. Si vienen contigo, tú te portarás esforzadamente en la batalla, pero Dios te hará caer ante el enemigo, porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar». Respondió Amasías al hombre de Dios: «¿Y qué hacer con los 100 talentos que he dado a la tropa de Israel?». Contestó el hombre de Dios: «Tiene Yahvé poder para darte mucho más que eso». Y Amasías apartó los destacamentos que le habían venido de Efraín para que se volviesen a sus lugares. Ellos se irritaron mucho contra Judá y se volvieron a sus casas ardiendo en cólera. Amasías cobró ánimo y, tomando el mando de su pueblo, marchó al valle de la Sal y dio muerte a 10.000 hombres de los seiríes. Los hijos de Judá apresaron vivo a otros 10.000 y, llevándolos a la cumbre de la peña, los precipitaron desde allí, quedando todos ellos reventados. Entretanto, la tropa que Amasías había hecho volver para que no fuesen con él a la guerra, se desparramaron por las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Jorón. Pero fueron derrotados 3.000 de ellos, y se recogió mucho botín. Después de regresar Amasías de su victoria sobre los edomitas, introdujo los dioses de los seiríes, eligió los dioses de ellos, postróse ante ellos y les quemó incienso. Se encendió la ira de Yahvé contra Amasías y le envió un profeta que le dijo: «¿Por qué has buscado los dioses de ese pueblo, que no han podido librar de tu mano a su propia gente?». Mientras él le hablaba, Amasías le interrumpió: «¿Acaso te hemos hecho consejero del rey? Cállate, ¿por qué te han de matar?». El profeta concluyó diciendo: «Yo sé que Dios ha terminado por destruirte, porque hiciste eso y no quieres escuchar mi consejo». Amasías, rey de Judá, después de haber liberado, envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, para decirle: «Sube y nos veremos las caras». Pero Joás, rey de Israel, mandó a decir a Amasías, rey de Judá: «El cardo del Líbano mandó a decir al cedro del Líbano: dame tu hija para mujer de mi hijo». Pero las bestias salvajes del Líbano pasaron y pisotearon el cardo. Tú te dices: «He derrotado a Edom». Por eso te lleva tu corazón a jactarte. Sé glorioso, pero quédate ahora en tu casa. ¿Por qué exponerte a una calamidad y a caer tú y Judá contigo? Pero Amasías no le escuchó, pues era disposición de Dios entregarlos en manos de sus enemigos, por haber buscado a los dioses de Edom. Subió Joás, rey de Israel, y se enfrentaron, él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes de Judá. Judá fue derrotado por Israel, y huyeron cada uno a su tienda. Joás, rey de Israel, capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y se llevó a Jerusalén, y abrió una brecha de 400 codos en la muralla de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo. Tomó todo el oro y la plata y todos los objetos que se hallaban al cuidado de Obedemón en la casa de Dios, y los tesoros de la casa del rey, así como también rehenes, y se volvió a Samaria. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, sirvió 15 años después de la muerte de Joás,
hijo de Joacás, rey de Israel. El resto de los hechos de Amasías, los primeros y los postreros, ¿no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel? Después que Amasías se apartó de Yahvé, se conjuraron contra él en Jerusalén, por lo que huyó a Laquis, pero enviaron gente en su persecución hasta Laquis y allí lo mataron. Trajéronle a caballo y le sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Proverbios, capítulo 10, versículo 1 a 21. Proverbios de Salomón. El hijo sabio es la alegría de su padre, el hijo necio entristece a su madre. Tesoros mal adquiridos no aprovechan, mas la justicia libra de la muerte. Yahvé no permite que el justo pase hambre, pero rechaza la codicia de los malos. Mano indolente empobrece, la mano de los diligentes enriquece. Amontonar en verano es de hombre sensato, dormirse en la cosecha es de hombre indigno. Bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la boca de los impíos resuma violencia. El recuerdo del justo sirve de bendición, el nombre de los malos se pudre. El sensato de corazón acepta los mandatos, el hombre charlatán corre a su ruina. Quien va derecho va seguro, quien va con rodeos es descubierto. El que guiña de ojos dará disgustos, quien reprende a la cara proporciona paz. Manantial de vida a la boca del justo, la boca de los impíos resuma violencia. El odio provoca discusiones, el amor cubre todas las faltas. En labios del inteligente se encuentra sabiduría, palo a las espaldas del falto de seso. Los sabios atesoran conocimiento, la boca del necio es una ruina inmediata. La fortuna del rico es su plaza fuerte, la ruina de los débiles es su pobreza. El salario del justo es para vivir, la renta del malo es para pecar. Camina hacia la vida el que guarda las instrucciones. Quien desatiende la reprensión se extravía. Los labios mentirosos disimulan el odio. Quien profiere una calumnia es un necio. En las muchas palabras no faltará pecado. Quien reprime sus labios es sensato. Plata elegida es la lengua del justo. El corazón de los malos vale poco. Los labios del justo apacientan a muchos. Los insensatos mueren en su falta de seso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hechos 13, 26, 52. Hermanos, hijos de la raza de Abraham, y cuantos entre vosotros teméis a Dios, a vosotros ha sido enviada esta palabra de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus jefes cumplieron sin saberlo las escrituras de los profetas que se leen cada sábado. Sin hallar en él ningún motivo de muerte, pidieron a Pilato que le hiciera morir, y cuando hubieron cumplido todo lo que referente a él estaba escrito, le bajaron del madero y le pusieron en el sepulcro. Pero Dios le resucitó de entre los muertos. Él se apareció durante muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. También nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús, como está escrito en los Salmos. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y que le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a la corrupción, lo tiene declarado. Os daré
las cosas santas de David, las verdaderas. Por eso dice también en otro lugar: no permitirás que tu santo experimente la corrupción. Ahora bien, David, después de haber cumplido en sus días la voluntad de Dios, murió, se reunió con sus padres y experimentó la corrupción. En cambio, aquel a quien Dios resucitó no experimentó la corrupción. Tened pues entendido, hermanos, que por medio de éste se os anuncia el perdón de los pecados y la total justificación que no pudisteis obtener por la ley de Moisés. La obtiene por él todo el que cree. Cuidad, pues, de que no sobrevenga lo que dijeron los profetas. Mirad, los que despreciáis, asombraos y desapareced, porque en vuestros días yo voy a realizar una obra que no creeréis, aunque os la cuenten. Al salir, les rogaban que les hablasen sobre estas cosas el siguiente sábado. Disuelta la reunión, muchos judíos prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé. Estos conversaban con ellos y les persuadían a perseverar fieles a la gracia de Dios. Pablo y Bernabé se dirigen a los gentiles. El sábado siguiente se congregó casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios. Los judíos, al ver a la multitud, se llenaron de envidia y contradecían con blasfemias cuanto Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: era necesario anunciaros a vosotros en primer lugar la palabra de Dios. Pero ya que la rechazáis y vosotros mismos no os consideráis dignos de la vida eterna, mirad que nos volvemos a los gentiles, pues así nos lo ordenó el Señor. Te he puesto como la luz de los gentiles, para que tú seas la salvación hasta el fin de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y se pusieron a glorificar la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban destinados a una vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos incitaron a mujeres piadosas y de la nobleza, y a los principales de la ciudad. Promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé y les echaron de su territorio. Estos sacudieron contra ellos el polvo de sus pies y se fueron a Iconio. Los discípulos, en cambio, se llenaban de gozo y del Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hechos 14, 1-23. Evangelización de Iconio. En Iconio entraron como de costumbre en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que gran multitud de judíos y griegos abrazaron la fe. Pero los judíos que no habían creído excitaron y envenenaron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo se detuvieron allí bastante tiempo, hablando con valentía del Señor, que daba testimonio de la predicación de su gracia, concediéndoles obrar por sus manos signos y prodigios. La gente de la ciudad se dividió, unos a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles. Como se alzasen judíos y gentiles con sus jefes para ultrajarlos y apedrearlos, al saberlo, huyeron a las ciudades de Licaonia, a Listra y Derbe, y sus alrededores. También allí se pusieron a anunciar la buena nueva. Curación de un tullido. En Listra estaba sentado un hombre tullido de pies, cojo de nacimiento y que nunca había andado. Este escuchaba a Pablo que hablaba. Pablo fijó en él su mirada
y viendo que tenía fe para ser curado, le dijo con fuerte voz: «Ponte derecho sobre tus pies». Y él se levantó de un salto y se puso a caminar. La gente, al ver lo que Pablo había hecho, empezó a gritar en Licaonio: «Los dioses han bajado hasta nosotros en figura de hombres». A Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era quien dirigía la palabra. El sacerdote del templo de Zeus, que hay a la entrada de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y a una con la gente se disponía a ofrecer un sacrificio. Al oírlo, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos y se lanzaron en medio de la gente, gritando: «Amigos, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos también hombres de igual condición que vosotros, que os predicamos que abandonéis estas cosas vanas y os volváis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto en ellos hay, y que en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, si bien no dejó de dar testimonio de sí mismo, derramando bienes, enviándoos desde el cielo lluvias y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y alegría». Con estas palabras pudieron impedir a duras penas que la gente les ofreciera un sacrificio. Fin de la misión. Vinieron entonces de Antioquía e Iconio algunos judíos, y habiendo persuadido a la gente, lapidaron a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad, dándole por muerto. Pero él se levantó y, rodeado de los discípulos, entró en la ciudad. Al día siguiente, marchó con Bernabé a Derbe. Habiendo evangelizado aquella ciudad y conseguido bastantes discípulos, se volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confortando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a perseverar en la fe y diciéndoles: «Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios». Designaron presbíteros en cada iglesia, y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión, día 192. Muchos pecados implican hablar. En el mucho hablar no faltan culpas, pero el que modera sus labios es inteligente. El hombre prudente retiene las palabras hirientes, chismes y opiniones negativas. En el mismo lugar, Proverbios elogia el hablar del hombre sabio. Plata refinada es la lengua del justo. Los labios del justo guían a muchos. La moderación en nuestras palabras es loable, pero debe combinarse con la intervención adecuada. Las aventuras de Pablo y Bernabé en su viaje misionero nos muestran cómo funcionan estos principios en la práctica. Por un lado, hablar con valentía en el Señor, predicar el Evangelio, y declaran: nosotros les predicamos que se conviertan de estas cosas falsas. Al hacerlo, se cumplen las palabras de los proverbios: fuente de vida es la boca del justo, y la sabiduría se encuentra en los labios del inteligente. Ellos están predicando el mensaje vivificante del Evangelio, que es la sabiduría más verdadera. Sus detractores, sin embargo, cometen pecados contra la lengua. Excitaron y malearon los ánimos de los gentiles.
y sedujeron a la muchedumbre para lapidar a Pablo. Ellos encarnan el dicho: la boca de malvado encubre violencia. ¿Perjudican tus palabras a otros o traen vida?